levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y misericordioso, y como siempre lo alabamos, y simultáneamente, mientras damos culto a nuestro Dios, te saludamos a ti, te bendecimos a ti y rogamos al fiel y al verdadero que tome de lo mejor de los tesoros en Cristo para bendecir tu vida en este día, sobre todo que use la palabra para iluminarte y para enviar esa palabra a tu vida, para que la palabra haga aquello que Él ha determinado que ocurra en ti. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos ahora vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer la lectura bíblica 1 Timoteo 6, los versículos 12 y 19. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y dice el 19, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dos veces en este capítulo dice el apóstol que se eche mano a la vida eterna. El jueves pasado comenzamos a hablar de este pasaje. Yo había preparado una palabra con relación a la expiación, porque es el tema, ¿no? Pero el Espíritu me detuvo acá y ahora veo la intención de Dios de que estudiemos un poquito. Porque yo espontáneamente dije algunas cosas, pero Dios quiere que fundamentemos esa enseñanza para que la recibamos con la autoridad de las Escrituras y eso tenga un impacto más poderoso en nosotros. Antes de decir lo que quiso decir el apóstol en cuanto a echar mano a la vida eterna, es necesario entender lo que es la vida eterna. Porque ¿cómo vamos a echar mano a algo que desconocemos? Usted dirá, pero pastor, ¿quién no sabe lo que es vida eterna? Y yo te digo, sí, es un tema aparentemente muy conocido, pero muy ignorado también. Porque hemos entendido lo que es vida eterna en una manera muy limitada. La mayoría de nosotros, los cristianos, entendemos que recibir vida eterna significa que vamos a recibir inmortalidad. O sea, que nunca vamos a morir, lo cual es verdad. Parte de la vida eterna es que la muerte no existe para el que vive en la vida eterna. La muerte ya Cristo la venció y Dios nos ofreció darnos inmortalidad por medio del Evangelio en la venida del Señor. Y eso lo esperamos. También la vida eterna es el mensaje del Evangelio, que es también vida eterna, el mensaje del reino, que es también vida eterna. Pero el Espíritu de Dios, en su misericordia, hace años me dio una iluminación y me hizo mirar más allá de las letras
y más allá de lo que se ha entendido con las mismas escrituras. Diríamos algo oculto a plena vista. Está ahí, pero no lo vemos. Entonces, quiero que veamos lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la vida eterna. Y yo sé que si usted pone atención espiritual, no mental, espiritual, y no recibe como un estudio cualquiera, sino que usted dice, déjame ver, porque esta enseñanza no es para como ser novedosos y darles un mensaje nuevo, diferente, como los griegos en Atenas que andaban buscando algo nuevo. No. Es que cuando usted entiende algo de Dios profundamente, en su dimensión profunda, usted va a ver muchas cosas que usted no ha visto. Pablo pedía revelación por la iglesia. Él decía, yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y ahí, en ese contexto, pide a Dios revelación por la iglesia. Todos sabemos que el Evangelio se conoce por revelación. A Cristo se le conoce por revelación, especialmente en el Nuevo Testamento. Y hay muchos temas en las Escrituras que son muy conocidos, pero son entendidos muy poco o limitadamente. Y este para mí es uno, porque yo por años, muchos años, décadas, que estoy como cristiano, entendí limitadamente hasta que Dios me habló el entendimiento. Y cuando me habló el entendimiento, yo dije, wow, esto explica muchas cosas y nos confirma de una manera indecible y gloriosa. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, que lo estudiamos un poquito, pero vamos a profundizarnos. Primera de Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Primera de Juan 1, desde el versículo 1 en adelante. Ahí está hablando el apóstol de Jesús, así como comienza el Evangelio. En el principio era el verbo. Aquí dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, oigan bien, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En otras palabras, nosotros estuvimos tan cerca del verbo de vida que lo vimos, oímos sus enseñanzas y lo palpamos. En el caso de Juan, se recostó sobre él en la cena, según entendemos. O sea, lo palparon. Y está hablando de Jesús. Ahora viene, porque la vida fue manifestada. Está hablando de Jesús, indiscutiblemente, pero hay una dimensión acá para que lo entendamos. Porque la vida fue manifestada, o sea, fue dada a conocer, fue expuesta delante de los ojos de aquellos elegidos que Dios quiso que entendieran. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué anunciamos? Lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, que es Cristo. Porque la vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primer significado, y por eso que no nos hemos quedado ahí, es que ahí está hablando de Jesús, que como dice el mismo Juan en el Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice la palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito
del Padre lleno de gracia y de verdad. Es lo mismo. Aquí está diciendo más o menos lo mismo, pero yo quiero que usted abra los ojos porque yo no estaba estudiando ese texto cuando Dios me lo reveló. Es como siempre me revela. Me estoy bañando, estoy caminando, me trae el texto y me ilumina y me hace, wow, yo nunca había visto esto, Señor. Y me dijo, aunque está hablando de Jesús, y Jesús es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Lo es para nosotros porque logró la salvación para nosotros. Pero Jesús es la vida eterna porque Jesús comparte la misma vida del Padre. Y como la misma vida del Padre es eterna, Jesús es la vida eterna. Como Dios es la vida eterna. Diga, Dios es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. ¿Por qué Dios es la vida eterna? Porque Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él es, de hecho, el único con inmortalidad, dice la Biblia. Es Él, el único eterno. ¿Por qué? Porque cuando no existía nada ni nadie, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ya la divinidad existía desde siempre. Entonces ellos no solamente poseen vida eterna. Voy a hablar de Él porque son ellos, pero Él, para que entendamos, Dios es vida eterna. No es que Dios es vida eterna, no es que Dios tiene vida eterna, es que Dios es la vida eterna. Dios es la vida eterna. Una es la vida de los ángeles, otra es la vida de los querubines, otra es la vida de los serafines. Y Pablo en 1 Corintios 15 dice, una es la vida de los animales, de las aves. Hay clases de vida, pero cuando usted habla de la vida eterna, Él es la vida eterna. La vida eterna no es Gabriel ni Miguel, es una persona, Dios. Él es la vida eterna. Así que la vida eterna es más que una gracia de Dios. Es más que una dádiva de Dios. Es más que un logro de Cristo para nosotros. Vida eterna es una persona. Dios es la vida eterna. Hay una sola vida eterna y es Dios. Y como Cristo es uno con el Padre eternamente, por eso dice que la vida eterna se nos manifestó. Usted piensa, se nos manifestó porque me va a dar vida eterna. No está hablando de eso. Está hablando antes de que llegue a nosotros la vida eterna. Está hablando, en Él estaba la vida. ¿Cuál vida? Y la define, la eterna. Estaba en Él. Dígale a Dios, pida la revelación. Porque cuando usted entiende eso, usted va a saber qué fue lo que usted recibió de Dios. Yo tengo vida eterna, no me voy a morir. Gloria a Dios, no me voy a morir. Y hasta ahí llega su vida eterna. Usted no sabe que usted recibió la misma vida que Dios ha vivido desde que Dios es Dios, desde la eternidad. Entonces es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Y yo lo voy a estudiar con usted para que usted vea que yo no me inventé una revelación. Usted la va a ver con la misma palabra. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en el Hijo, la vida eterna. Entonces, la vida eterna no se limita a no morirse nunca. La vida eterna posee inmortalidad. El que tiene vida eterna no muere. Pero es muy limitado pensar que vida eterna es no morirse. Y ahí es que está nuestra mente escasa y limitada. Y por eso adoramos a Dios a esa dimensión. Usted adora a Dios de acuerdo a lo que usted entiende de Dios. El evangelio nunca va a ser grande si usted no entiende la grandeza de Dios. El evangelio nunca será grande para usted hasta que usted no entienda
lo que es Cristo como dádiva de Dios a favor suyo, usted no lo va a entender. Pero cuando usted entiende el de tal manera amó Dios al mundo, espérate, que si Jesús se alarmó, esto es grande. Ahí dice, oh, que la vida eterna se nos manifestó. El verbo, o sea, el verbo es la acción de Dios, es la palabra de Dios. Se nos manifestó, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, subrayen que la vida eterna estaba en el Padre y que se nos manifestó en el Hijo, el cual siempre ha sido eterno con el Padre. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Seguimos, después hablaremos de eso. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Diga conmigo, Dios. Ya dice que Dios es la vida eterna. Ahora dice que Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Dios es qué? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero no solamente dice que habita en luz inaccesible. Dice que Él es la luz. Y Jesús lo dijo, yo soy la luz. Pero concentrémonos en el texto ahí. Dios, esto es lo que hemos oído. ¿Y hoy qué es lo que hemos oído? Que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si ustedes ven bien el contexto y lo van a ver ahora en el estudio, se van a dar cuenta de una relación muy estrecha en las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Evangelio según Juan. Y esa es la relación que hay entre la vida eterna o la vida de Dios y la luz. Igualmente la luz. La luz la hemos interpretado con entender, con tener una iluminación espiritual, lo cual es verdad, pero la luz es mucho más allá de recibir una iluminación, mucho más allá, y eso es lo que usted tiene que mirar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué se ha manifestado? La vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? La vida eterna. Y la vida eterna estaba en el Hijo y a través de Él se manifestó. Pero dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y la Biblia dice que Dios es luz. Y ahí hay una relación entre la vida eterna y la luz. Hay que entender esto. Yo puse una ilustración el jueves que en el aspecto natural se dice que una persona, cuando un niño viene a este mundo, vio la luz de este mundo. La madre dio a luz, el niño vino a la luz. Porque cuando está en el vientre, ahí está en oscuridad. Cuando sale, abre los ojos y ve la luz. Y la luz representa venir a la vida. Y Jesús lo usó mucho metafóricamente, pero tiene una connotación mucho más allá de un símbolo. Aunque lo usa la Biblia como un símbolo, pero usted tiene que mirar más allá. No se quede en el tipo, o sea, en el símbolo. Vaya al antitipo, que es el cumplimiento del símbolo. Muy bien. Ahora, vamos a ir ahora a Juan. Ahora a Juan capítulo 1, para que entendamos. Juan capítulo 1. Juan 1. Vamos a comenzar con el 1, que yo voy a leer el 4, 5 y el 10, pero quiero que ustedes vean esto aquí.
Comencemos con el 1. En el principio era el verbo. Acuérdense que el verbo es la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice las tres cosas. Estaba con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora viene el 4. En Él estaba la vida. ¿En el qué? Estaba la vida. Juan está hablando ahí, está introduciendo a Jesús en este mundo. No está hablando ya después que como somos salvos y lo que Él hizo. No. En Él estaba la vida. Dice que Él era el verbo de Dios, que estuvo con Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él. Está hablando de su tiempo eterno. Y dice, en Él estaba la vida. Y la vida, ¿qué era? La luz de los hombres. ¿Qué era la vida? ¿Cómo define la vida aquí? A ver, ¿qué dice ahí? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo era la luz de los hombres, porque vino a traer la vida de Dios a los hombres. ¿Están de acuerdo conmigo en la interpretación? No lo estoy inventando. Pero miren ahí la relación, ahí lo define muy bien. Y la vida era la luz. Está hablando de Cristo, de los hombres, porque vino a favor de ellos. ¿La luz de qué? Entonces, en otras palabras, una cantidad igual a otra segunda es igual, son iguales entre sí, ¿o no? Claro, si la vida es luz, entonces la luz es vida. La vida es luz y la luz es la vida. Entonces, si la vida es eterna, la luz también es eterna. Porque la vida es una persona, Dios. Y la luz es una persona, Dios. Y la eternidad solamente está en aquel que siempre ha existido, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Ahora, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok. Si Dios es la vida eterna, porque Dios es la vida, llamamos vida eterna porque Dios es eterno, es la única vida que es eterna. Te voy a decir una cosa, los ángeles no tienen vida eterna, ni los querubines ni los serafines. Pastor, ¿qué está diciendo? Si, tener vida eterna es siempre haber existido, no tener principio ni fin. Los ángeles no tienen principio, los querubines no tienen principio, los serafines no tienen principio, entonces no son eternos. El único que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, es Dios. ¿O no? ¿O no? Escúcheme. Usted va a recibir vida eterna, pero si usted lo analiza, no va a ser eterna, porque ya usted comenzó. Usted nació de una mujer. Es eterna porque no se va a terminar. Pero ahí es que viene la gran razón. ¿Por qué usted va a recibir vida eterna? Porque no se va a morir nunca, no, sino porque usted va a recibir la misma vida de Dios. Amén. Amén. Porque si vida eterna es no tener principio ni fin, usted entonces nunca va a tener vida eterna, porque usted nació. Igual que los ángeles, querubines, serafines. La única vida eterna es Dios, porque no tiene principio ni fin. Entonces, lo que Dios te quiere revelar es que la vida eterna es más que tiempo, principio y fin. Eterno significa que Dios es eterno y su vida es eterna, porque Él es eterno. Pero la vida eterna es más que duración de vida. En cuanto a eternidad, es un tipo de vida, una clase de vida, que es la vida de Dios. Usted recibe vida eterna porque usted está recibiendo la misma vida de Dios. No porque usted no se va a morir, sí, porque la vida eterna tiene inmortalidad. Y en ese sentido, usted va a tener una parte de la vida eterna, que es que no se va a morir, porque usted nació. Entonces, cuando dice que usted recibió vida eterna, usted está recibiendo la misma vida del Padre a través del Hijo, que no se limita a tiempo de haber comenzado y nunca terminar.
Está hablando de una clase de vida que solamente posee Dios. Usted, pastor, está razonando. Vamos a estudiar las escrituras. Usted se da cuenta que yo no estoy inventando. Miren, ¿qué significa la vida de Dios? La vida de Dios significa, usted va a decir, fuera de la divinidad de Dios, que es omnipotente, omnisciente, el solo sabio Dios, el inteligente Dios. Esos son atributos divinos. Pero estamos hablando de su vida. Su vida tiene que ver con su carácter. Su vida tiene que ver con su naturaleza. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Eso es espiritual. Es cierto que Dios habita en luz inaccesible. Es cierto. Pero cuando dice Dios es luz, y cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, no estaba hablando que Jesús iba a estar iluminado como un bombillo todo el tiempo andando en luz, como el sol. No. Está hablando de vida espiritual. Porque para Dios la santidad es luz. La justicia es luz, la bondad es luz, el amor es luz, la paciencia es luz. Amén. Amén. La integridad es luz, la justicia es luz. ¿Usted está entendiendo? No es luz física. No estoy diciendo que no incluye eso. Estoy diciendo que no se limita a eso. Está hablando de un tipo de vida. Estaba yo ahí cantando con ustedes y el Espíritu que siempre yo tengo la mente en otra cosa, pero viene y me ilumina. Te voy a dar una ilustración más. Y yo, gracias Señor. ¿Cuál es? Y me dice, tú sabes que a Lucifer se le llamaba el lucero de la mañana. Y me dice, ¿y cómo se convirtió en el príncipe de las tinieblas? Como el lucero de la mañana, que la Biblia dice que el día de su creación lo vistieron de justicia. Cuando la Biblia dice que su vestidura era, y menciona todas las piedras preciosas, esmeralda, berilo, crisólito, cardunclo y todas esas bellezas de las perlas preciosas. Está hablando de justicia. Esta palabra Dios lo vistió con su carácter cuando lo creó. Ahora el que estaba en la presencia lleno de luz se convierte en el príncipe de las tinieblas. Oye, ¿qué usted interpreta? Usted dice, bueno, el diablo lo mandaron para abajo y lo metieron en la oscuridad. No, hermano, no está hablando de eso. Está hablando que inmediatamente dejó a Dios, la vida de Dios que es luz, santidad, verdad, justicia, fe, obediencia y todas las cosas de Dios, pasó a ser tinieblas. Porque tiniebla es lo contrario a la luz. Es lo contrario a la luz. El carácter de Lucifer se convirtió en todo lo contrario: enemistad, pleito, celo, ira, contienda, acusación, rebelión, obstinación contra Dios. Eso se llama tinieblas. Y Pablo le llama, miren cómo, no me quiero adelantar, vamos, nervioso yo, nervioso. Vamos por parte, por dosis, para que la vayan entendiendo. La Biblia revela que luz es el carácter de Dios. La luz representa a Dios y a su reino. La Biblia habla de la luz de su verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra es luz. La verdad es luz. La justicia es luz. Satanás se convierte en el príncipe de las tinieblas. Príncipe porque él es cabeza de los que andan en tinieblas. Pero inmediatamente dejó la vida de Dios y adquirió la vida del mal. Tinieblas es Satanás.
pero vida de la persona es el mismo principio. Es la manera de ser y de vivir de Satanás. Las tinieblas representan el carácter que es diferente al de Dios. Luz es el carácter que es semejante a lo de Dios, porque Dios es luz. Cuando ahí dice que Dios es luz, no está hablando que Dios habita en el cielo con un resplandor tremendo. Ahí no está hablando de eso. Ahí no está hablando como Isaías, yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y está hablando de la gloria de Dios. No, aquí está hablando de la introducción del mensaje del evangelio, el mensaje del reino a través de Cristo. Está hablando de la vida de Dios, de la que usted va a recibir. Imagínese que Dios a usted le diera inmortalidad y no se muere nunca, pero sigue siendo el carnal que usted es. ¿Eso es vida eterna? ¿Por qué Dios, cuando Adán y Eva pecan, los saca del huerto? Como un castigo. Sí, como un castigo, pero también como una bendición, porque se lo deja ahí adentro con vida eterna. Rebelde contra Dios. Yo no quiero una vida eterna rebelde contra Dios, porque ese es el infierno. La Biblia dice que el infierno es la muerte segunda. O sea, el diablo va a ser lanzado al infierno, y los pecadores, ¿saben lo que es infierno? Vivir sin Dios. Eso es el infierno. Fuera de que si usted se va a quemar o no, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que la Biblia dice que el que cae en el infierno es como Cristo. Cristo vivió 6 horas el infierno en la cruz, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese grito no fue cualquier cosa. Es que Dios le dio la espalda a aquel que dijo: el Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que Él dice. Y ahora se retira Dios de él porque se hizo pecado por ti. Y dice la Biblia: y hubo tinieblas en la cruz. Esas tinieblas que oscurecieron. Usted lo puede interpretar que Dios se ocultó del Hijo, pero también Jesús hizo tinieblas por ti y se hizo pecado por ti. Por eso el Padre se retira. Entonces, imagínense que Dios hubiera dejado a Adán ahí adentro, viviendo para siempre. Vida eterna no es simplemente inmortalidad, o sea, vivir para siempre. Si Dios no le da a usted la transformación, el carácter de Cristo aquel día, lo que llama la glorificación, que el pecado será raído de usted y de mí, desarraigado, extirpado, entonces no hay vida eterna. Vivir para siempre en tinieblas no es vida eterna, porque el diablo va a vivir eternamente en tinieblas, en el infierno. Él no va a tener, el diablo no va a tener vida eterna. Pero oigan bien, el diablo lo van a mandar al infierno, dice para siempre. Y se va a estar en el infierno para siempre. Pero usted, pues entonces el diablo va a tener vida eterna. No tiene vida eterna. Porque vida eterna en tinieblas no es vida eterna. Vida eterna es vivir siempre en luz, y en la luz de la vida eterna que es Dios, Jesucristo. Si usted entiende, alábelo. Si usted no entiende, humíllese y pida oración. Yo tengo aquí, recapitulando, la misma vida, la vida eterna, la misma vida de Dios, se llama eterna porque procede de Dios y que Dios es el único eterno. Incluye la inmortalidad, o sea que no tiene fin, pero es mucho más que vivir para siempre y no morir. Es la misma vida de Dios, su imagen, su naturaleza y su carácter. ¿De qué manera se nos manifestó la vida eterna? Pues se nos manifestó a través del Hijo. El Hijo dijo: el que me ha visto a mí, se ha visto al Padre. El mismo carácter. Vamos a seguir estudiando eso. Primera de Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. Y en Él que no hay ninguna tinieblas. Dios es luz. En Él no hay ninguna tinieblas. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad?
en los Salmos? Claro, está haciendo alusión al lugar santísimo que no tenía luz. Esa es la idea. El lugar santísimo de santuario que no tenía luz. Pero lo que le quiero decir a ustedes, la Biblia dice que para él es lo mismo la luz que las tinieblas. No dice la Biblia, así mismo lo dice, para él es lo mismo la luz que las tinieblas. En otras palabras, si Dios se mete, como dicen los salmos, en la oscuridad, no significa que Dios es tinieblas. Es que no está hablando de tinieblas físicas, hermanos. Amén. O la tierra no era de Dios, cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y va a ser, las tinieblas estaban sobre la tierra. No era la tierra de Dios porque estaba en tinieblas. Hay una connotación increíble, porque ahí está revelando justamente lo que estamos hablando. Cuando Dios sea la luz, que no era la luz del sol que fue hecho al cuarto día, está hablando de Jesús, una luz muy especial que Dios hizo. Eso es así se ha interpretado, una revelación. Pero abran la cabeza. Ahí no está hablando con una manifestación de la gloria visible de Dios. Teofanía, como se le llama. No, ahí está hablando de carácter. Dios es luz en el sentido espiritual. Y el jueves hizo una aclaración, la voy a enfatizar para que usted entienda. Oiga, una cosa es un tipo de vida y otra cosa es la naturaleza de una vida. Me explico. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero también dice que Dios es espiritual. La palabra espiritual en la connotación del Nuevo Testamento, de andar en el espíritu, el hombre espiritual, neumáticos, es el hombre que anda en el espíritu, que vive la vida de Dios. Dios es espíritu. La clase de vida de Dios es que Dios es espíritu, pero Dios es espiritual. Los demonios son espíritus, pero no son espirituales. ¿Te entendió eso? ¿Cuántos saben que el diablo es un espíritu? Y que los demonios son espíritus, pero no son espirituales. Dios es espíritu y es espiritual. Entonces, usted tiene que entender lo que es un tipo de vida y lo que es, o sea, una dimensión de vida y lo que es un carácter de la vida. Cuando la Biblia habla que Dios es espíritu, naturalmente Dios es espíritu, o sea, no es materia. Pero también te está diciendo que Dios es como decir, Dios es luz. Dios es espiritual en el sentido que en Él habita todo lo que es noble, justo, verdadero, íntegro. ¿Me entiende? En ese sentido es espiritual. Porque entonces todos los seres que no se ven como los demonios también son espirituales. No, son espíritus, pero no son espirituales. Se están metiendo en líos, pastor. Estamos entendiendo las escrituras. Dios quiere que vayamos mucho más allá de lo que hemos entendido. Hemos leído que en Él estaba la vida y la luz era la vida. Dice, en Él estaba la vida y que era la luz que a Jesús que alumbra a todo hombre que viene a este mundo también lo dice. Leímos que Dios es luz, que Cristo es luz y que vino para destruir las tinieblas. Ahora, ¿se desaparecieron las tinieblas? Cuando Cristo vino, ¿dejó de haber noche? No, las tinieblas no se han ido. ¿Qué tiniebla destruyó Jesús? La tiniebla física, el fenómeno físico. ¿Saben qué es tinieblas? Ausencia de luz. Tiniebla es ausencia de luz. Ok, las tinieblas físicas, cuando Cristo vino, ¿se deshizo las tinieblas físicas? No, ¿qué tinieblas Cristo destruyó? La espiritual, o sea, el reino de Satanás. Todo lo que es las obras infructuosas de las tinieblas. Miren cómo le llama Pablo las obras infructuosas de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas no tienen fruto. ¿Recuerdan Gálatas 5? Y estas son
las obras de la carne, obras, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos, obras. Pero dice, pero el fruto del Espíritu es, del verbo to be. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Quiere decir que la luz tiene fruto, la tiniebla no tiene frutos. La luz tiene fruto, las tinieblas tienen obras que son infructuosas, no tienen fruto. La vida de Dios tiene fruto. La vida del diablo no tiene fruto. La luz tiene fruto. La vida eterna, que es la vida espiritual del carácter, la naturaleza de Dios, tiene fruto. Las tinieblas no tienen fruto. ¿Se están dando cuenta que tiene que ver con carácter? No, en el Evangelio no está hablando de lo físico. Es una representación nada más. Yo le estoy preguntando a Dios si lo que dice Apocalipsis 20 y 21 es literal, que dice allí que el sol no será más, porque la luz del Cordero va a iluminar a todo. Eso quiere decir, Dios te está diciendo a ti ahí, yo voy a convertir ahora lo físico en espiritual. Y yo voy a hacer que la luz del sol, que es la que ha alumbrado al hombre desde que Dios la hizo, la gran lumbrera, ahora Cristo va a ser la gran lumbrera. Y la ciudad va a ser alumbrada con la luz de Cristo. Ya eso es una representación espiritual. Y el árbol de la vida va a dar su fruto. También representación de lo espiritual. Son cosas que nos hablan de lo espiritual. Pero acuérdense que es más importante el antitipo que el tipo. Cuando digo tipo, estoy hablando del símbolo. Antitipo es el cumplimiento del símbolo. La ley es una sombra de lo que había de venir. La realidad es Cristo. Porque la ley habló de Cristo. Cristo cumplió la ley. ¿De acuerdo? Denle un aplauso al Señor para que entendamos. Ahora viene un texto de oro. Óigalo bien, de oro. Yo me voy a apropiar de ese texto, lo voy a hacer mío. No se lo voy a rentar, no voy a negociar con él. Si usted me lo pide, yo se lo presto. Nada prestado, no, porque es mío. Yo me adueñé ya de él. No dice que le echemos mano a la vida eterna, yo le eché mano a ese texto también. Y es Juan 8:12. Un texto muy conocido, pero hay una parte que no hemos leído. Lo hemos leído y no lo hemos leído porque no lo hemos leído. No, ni siquiera lo citamos. Vamos a ver. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Díganme, ¿desde cuándo Cristo se volvió un sol? Se apagó el sol y Cristo alumbró. Eso Dios lo va a cumplir al final como un cumplimiento glorioso. Y tiene mucho que ver con la primera creación. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. La luz espiritual del mundo. La luz espiritual del mundo. ¿O usted cree que es la luz natural del mundo? Es la luz espiritual del mundo. La vida eterna, la luz de Dios, la luz del cielo, la luz del carácter. Y dice: el que me sigue no andará en qué. El que me sigue no andará en qué. Cuando están en su casa y la luz no está prendida, usted tropieza con lo que encuentra. Usted anda en tinieblas también. No está hablando de la luz física. El que me sigue a mí, porque tiene vida eterna, anda en la luz, no andará en tinieblas. Ahora viene el texto: sino que tendrá la luz de la vida. Denle aplauso al Señor. ¡Wow! Y ahí desemboca la luz y la vida. ¡Wow! Cristo es la luz del mundo, y el que anda en Cristo anda en la luz de la vida eterna, de la vida de Dios. No andará en tinieblas, no andará en la carne, en el diablo y todo lo que es diabólico y enemigo de Dios, ajeno a la vida de Dios, sino que tendrá ¿qué cosa? Diga con qué. La luz de la vida. ¿Cómo se le llama? La luz de la vida. Entonces la vida es luz en el sentido espiritual. La vida.
es luz y la luz es la vida. Y la vida eterna, que es la luz de Dios, nos ha iluminado. Y por eso Jesús, que dijo yo soy la luz del mundo, después dijo vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, que dijo vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué ahora somos la luz del mundo? Porque hemos recibido la luz de Cristo. Amén. Es como la luna. Amén. La luna no tiene luz propia. La luna recibe la luz del sol y la proyecta a la tierra. Toma la luz del sol y la proyecta a la tierra. Y me gusta algo de la luna. Aunque a veces en días muy soleados se ve la luna. A veces sucede eso, un fenómeno. Pero a la luna no le interesa andar de día. Porque la luna dice, ¿y para qué yo quiero andar de día? Si de día no me necesitan porque tienen al sol. Yo ando de noche donde el sol no está. Y la iglesia es la luna que alumbra en un mundo oscuro hasta que Cristo venga e ilumine. ¡Alaba! Amén. Aleluya. Por eso la mujer de Apocalipsis 12 tiene una luna debajo de los pies. Wow. Nosotros no tenemos luz propia. Es la luz del sol de justicia que nos ha resplandecido. Dele aplauso al Señor. La Biblia habla de que Dios nos iluminó el entendimiento. Eso es importante para conocer y tener revelación. Pero además de iluminar nuestro entendimiento, Dios nos dio una vida nueva, iluminó y nos dio el carácter de Cristo. O sea, la naturaleza de Dios. Entramos ahora. Vamos a seguir trabajando en la relación entre la vida y la luz, porque es muy importante. ¿Saben por qué es importante? Porque la luz habla de carácter. La luz habla de un tipo de vida. Porque el mal está representado por las tinieblas y el bien está representado por la luz. El reino de Satanás está representado por las tinieblas. El reino de Dios por la luz. Satanás es tinieblas, Dios es luz. Y nosotros en el Señor. Dele aplauso al Señor. Ok. Vamos a seguir ahora a estudiar. Entonces me está poniendo bueno a mí. Bueno. Y textos muy conocidos, que lo hemos leído un montón de veces, pero no nos detenemos en una cosa que los repetimos doctrinalmente, y la otra parte que revela más, o añade más revelación. Juan 3, 14 al 20. Juan 3, 14 al 20. Aquí. Este versículo lo vamos a estudiar después. Yo lo cité y lo estudiamos en el mensaje profético, pero yo me voy a detener acerca de ese versículo, pero eso después. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo se hizo serpiente, se hizo pecado por nosotros, fue levantado como la serpiente en el desierto, y aquellos que fueron mordidos por el pecado miraron a Jesús y fueron sanados. Tú y yo. Ahora seguimos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, amado. Este era el mensaje a predicar el jueves, pero es bueno que te entienda esto. Las serpientes venenosas mordieron a los rebeldes de Israel, y Dios mandó serpientes para castigarlos, y el pueblo clamó al Señor, y el Señor dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta como una bandera, y todo aquel que mire será salvo, naturalmente. Allá dice el que mire, aquí dice el que cree. Porque mirar es creer. Eso lo tenemos guardado para un mensaje solamente para eso. Todo aquel para que todo aquel que en el que Cristo fue levantado
en la bandera de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas que fueron mordidos, que miraron la serpiente, fueron sanados de la picadura de la serpiente, ¿cierto? Ahora aquí no está hablando de eso, aquí está hablando que el que cree, el que lo mira creyendo, tiene vida eterna. En otras palabras, va a recibir sanidad como los hebreos, pero una sanidad diferente, sanidad con relación al pecado, ¿o no? Porque la serpiente del Génesis mordió a Eva y a Adán, ¿cierto? Pero no fue un asunto físico. Sí murieron físicamente, después vino la muerte, pero la muerte, como dicen los mexicanos, la mera muerte no fue que se iban a morir 900 años después. La mera muerte fue que fueron separados de la vida de Dios y por eso fueron sacados de allí. El pecado los separó de Dios y eso es muerte. Eso es muerte espiritual. Entonces, si el pecado trajo consigo la muerte espiritual, que es la separación de Dios, porque la vida que adquirió Adán era enemistad, pleito, celo, ira, contienda, maldad, iniquidad y todo lo contrario a Dios, que eso es pecado. Entonces la vida eterna es lo contrario. Todo lo que es de Dios, amor, gozo, paz, santidad, verdad, justicia, fe. Entonces recibir vida eterna no significa no te vas a morir nunca, sino que te va a contrarrestar a ti el efecto que hizo el pecado en tu vida, que es la vida del diablo, y ahora tú recibes la vida de Dios. El pecado trajo para ti la vida del diablo. ¿O no? Vida eterna es la vida de Dios. Que sí, no te vas a morir nunca, pero no se está tratando de eso. La paga del pecado es muerte. Y usted dirá, bueno, físicamente sí, Adán se murió y todos nos morimos. Y eso es verdad, y no lo estoy negando. Pero el pecado solamente trajo muerte física. Sí, Cristo no hubiera venido, Dios resuelve la situación de otra manera. El problema del pecado es que mordió al hombre. Cuando dice se lo separó de Dios, no está hablando de simplemente de relación. Está hablando que ahora la vida del hombre y de Dios no eran compatibles, ahora eran diferentes. El hombre se volvió tinieblas y Dios es luz. El hombre se volvió injusticia y Dios es justicia. El hombre se volvió iniquidad y Dios es justo. El hombre se fue a la mentira y Dios es verdad. Eso es vida eterna. Eso es lo que Dios te dio a ti. Cuando dice que Dios te libró del pecado, no estés solamente pensando en que te libró de esta muerte. Vida eterna significa que tú perdiste la vida del diablo y ahora tú tienes la vida de Dios. Tú eras tinieblas, dice Pablo, antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Otra vez, antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Ya, lo vamos a leer. Dale aplauso al Señor y celébrelo. Cuando terminemos estos estudios, te va a decir, pastor, ahora yo entendí el evangelio, me voy a convertir. Porque a mí lo que me enseñaron es que no me voy a morir nunca, voy a estar en el cielo, que las calles van a ser de oro y voy a andar con una lupa mirando si tiene 24 quilates o 18. Ahora yo voy a ver si las 12 perlas de las 12 columnas o puertas, a ver si esmeralda, ay, si será de Colombia esta, o berilo, o crisólito. Es que terrible. ¿Cómo hemos limitado la vida de Dios a la... ¡Ay, santo! ¡Cuán escasos somos, hermanos! ¡Wow! Para que todo aquel que en él cree, que lo mordió el pecado, y no solamente lo separó de Dios, sino que le dio otra vida que no era de Dios, no se pierda, porque eso es perdición,
sino que tenga la vida de Dios, la luz de Dios eterna. Seguimos para que entendamos. Ahora viene el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida de Dios. Que incluye inmortalidad, que no te vas a morir nunca. No estoy negando eso. Estoy diciendo, vete un poquito más allá, hermano. Porque si solamente no te vas a morir, entonces no te estás dando nada. Porque vas a un demonio con el diablo ahí en el infierno. Si vas a seguir como tú estás. Si Dios no te da la vida de Cristo, la misma vida de Dios, que te la dio cuando naciste de nuevo, más adelante vamos a hablar de eso. Entonces no, lo que te está dando es perpetuarte la vida en el mal. Eso no tiene sentido. Por eso lo sacó al hombre del huerto. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios significa que allá en el Edén había una espada y había un rayo terrible. No. La Biblia, léanse, estudiense una asignación, la palabra gloria en toda la Biblia. Y se van a dar cuenta. Pablo habla en 1 Corintios, hablando de la resurrección, de diferentes glorias, que es la gloria del sol, la gloria de la luz, de eso físico. Pero ¿saben ustedes que todo atributo de Dios es gloria? La Biblia es gloria, la justicia es gloria, la verdad es gloria, el amor es gloria. Eso es lo que más resplandece en Dios, es su carácter. Seguimos. Es hasta el 20 para que entendamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Cuando dice salvo, no solamente que te libró de la muerte adánica, sino que te unió con Dios y te dio la vida de Dios, el carácter de Dios. El que en él cree no se pierda. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Seguimos. Y esta es la condenación. ¿Quién vino al mundo? ¿Quién vino al mundo? ¿Y por qué mete el texto ahí? Esta es la condenación, o sea, lo contrario a salvación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, el pecado, Satanás, la vida de Satanás, más que la luz, porque sus obras eran como la de Satanás, malas. Esa es la condenación. Seguimos. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Párate ahí. Otra revelación más. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Pregunta, a ver si me están entendiendo. ¿Por qué el que hace lo malo aborrece la luz? ¿Saben ustedes por qué? Porque el que aborrece la luz es porque ama las tinieblas. Sencillo. Y si ama las tinieblas, ama la vida adánica, la vida del mundo, la vida del infierno, la vida de las tinieblas del reino de Satanás. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, lo que hace Satanás, aborrece la luz, o sea, el carácter de Dios, la vida de Dios. Y no viene a la luz, no solamente la aborrece, porque la aborrece, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Recuerdan ustedes a Adán con el taparrabo? La primera vez que se me ocurre esa revelación. A Adán con su taparrabo. Sí, porque estoy desnudo. ¿Y qué haces ahí? Aquí está, que estaba desnudo y estaba tapándose. ¿O no es así? Se escondió y dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Estaba escondiendo su desnudez, que físicamente era que vino un viento y llevó las hojas. Físicamente era la desnudez física, pero espiritualmente fue lo que el pecado produjo en él.
se dio cuenta que estaba desnudo, que no estaba vestido con Dios. Y dice Dios, ¿por qué te escondiste? ¿Recuerdan el mensaje que prediqué del síndrome de Adán? Que siempre nos estamos tapando con las hojitas de higuera. Siempre no fui yo. No fui yo, y nos estamos defendiendo como un gato boca arriba. Se nos hace difícil decir, yo me equivoqué, yo fallé, la culpa es mía. Todos los pleitos en los hogares es por la culpa. La culpa es la papa caliente de los esposos. La culpa es tuya. No, es tuya. No, es caliente, es tuya. No, es tuya. No. Nadie quiere decir fui yo que pequé, fui yo que hice lo malo. Nadie quiere la culpa. Sin embargo, Cristo la quiso y la clavó en la cruz. ¡Aleluya! Vean que es carácter, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Díganme, solamente cuando usted está durmiendo no quiere luz. No. Que le molesten los ojos. Pero todo el día usted quiere luz. Porque la luz tiene la gran utilidad de que usted no tropieza. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso Adán se escondió, porque se sentía reprendido, porque le había fallado a Dios. Y nosotros nos sentimos igual. ¿Ha visto el niño travieso cuando hace algo malo que viene con la carita así? Dice, ¿qué tú hiciste? No, yo no he hecho nada. Me voy a la habitación, mami, me voy a la habitación. ¿Qué tú hiciste? No, yo no he hecho nada. Y los padres como Dios, yo conozco esa actitud. Alguna travesura hiciste. No, yo no he hecho nada. Ve, porque a veces, ahí está la explicación por qué aborrecemos el consejo de Dios. ¿Por qué nos molesta? Dice que la reprensión es molesta al que deja el camino, dice Proverbios. Nos molesta que nos quieran corregir, porque nos gusta seguir en esto. Porque el que es de la luz dice, ay hermano, gracias por decírmelo, estoy peleando con este demonio, quiero obedecer a Dios, quiero agradar a Dios, y esto me lo está impidiendo. Ayúdame a orar y repréndeme este espíritu. Eso es alguien que quiere andar en la luz, ¿o no? Porque ama la luz, quiere la luz, no se esconde de la luz. Ve que luz y vida está hablando de carácter, de forma de vivir. Seguimos. Esto se pone bueno. Vamos a pasar a capítulo 12 de Juan. Juan 12. Pongan atención ahora, Juan 12. Vamos a leer el 35, el 36, 44, 45 y 46. Yo le voy diciendo a la persona ya. Comencemos con el 35. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Está hablando ahí de la luz física. Está hablando de su mensaje, del evangelio, de lo que Él vino a traer de parte de Dios. Está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida de Dios que Él vino a traer acá. La vida eterna es la vida de Dios, pero la vida eterna es un mensaje. El evangelio es vida eterna. Porque trae el evangelio de la vida. El reino de Dios es un tipo de vida. Por eso Dios insiste tanto en esta casa. Recuerden que una vez yo estaba orándole a Dios y no me acuerdo el contexto, y yo le decía a Dios, Señor, tú sabes, le decía yo, que yo predico el reino. Y Dios me dijo, no, el reino, todos los predicadores predican el reino. Todo el que predica el Nuevo Testamento correctamente, doctrinalmente, está predicando el reino. Digo yo, pues yo lo hago así. Dice, no, ese no es el mensaje tuyo. El mensaje tuyo de la Maestría de la Esperanza no es simplemente la predicación del reino, es la vida del reino. Y yo dije, ¿cómo la vida del reino? ¿Acaso el mensaje del reino no es la vida del reino? Sí. Lo que te quiero decir es que el énfasis de ustedes es que vivan el reino. O sea,
El mensaje nuestro es decirle a la iglesia: tú conoces el evangelio, tú naciste con la vida, pero tú no la estás viviendo. Y por eso Dios insiste aquí que usted entienda lo que es la vida eterna, para que usted la viva. No es para que salga por aquí: wow, qué revelación, hasta voy a escribir un libro. No. Dios lo que quiere es que usted viva la vida eterna, que usted eche mano a la vida eterna. Y para echar mano a la vida eterna, usted tiene que saber qué es la vida eterna, para valorarla, apreciarla y saber qué es la manera de agradar a Dios, viviendo la vida eterna, agrado a Dios, viviendo la vida eterna. El triunfo de Cristo se hace mío, viviendo la vida eterna. Yo puedo vencer al diablo, al mundo, el pecado, viviendo la vida eterna. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aleluya. Habla, Señor, que tus siervos oyen. ¿Entiende el mensaje de esta iglesia? La vida de reino, vivir en la tierra como se vive en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ya vino, y hágase tu voluntad, la de reino, en nuestras vidas como se hace en el cielo. Yo constantemente en mi oración personal estoy orando, y es por eso, Señor, que venga tu reino. Y no solamente que venga el reino en la manifestación de gloria cuando Cristo venga, lo cual anhelo, sino que la vida de Dios se apodere de la iglesia. Porque si la vida de Dios se apodera de la iglesia, ya estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y lo demás será, como dicen los dominicanos, la gran ñapa. Para aquellos que no saben lo que es ñapa, entre los dominicanos, las personas van a comprar una carne y dicen: oye, dame una ñapita, y dan un pedacito más, ¿no? Algo extra, ¿no? Una ñapa es algo extra. Por eso dice, la gran ñapa es cuando Cristo nos es todo perfecto. Pero digo yo, si lo comenzamos a vivir aquí el reino, ya vamos a adelantar la vida eterna. Dice el Señor: ¿para qué tú quieres que yo venga? Para tener vida eterna. Es que ya tú la tienes. Para vivirla tú puedes comenzar ya. Es más necesario que tú la vivas aquí, porque allá arriba todos los ángeles la viven, y aquí tú eres luz. La luz es más útil cuando hay tinieblas. Imagínate luz con luz. Imagínate que yo venga al sol con una velita, hacerle así al sol. Dices: por favor, ¿cómo yo veo una velita para presentársela al sol? Eso así, usted llegar al cielo con su velita. Y el cielo todo es luz, y usted con una velita. Por favor, aquí que se necesita vivir a Dios. En el cielo ya todo va a ser perfecto. Nadie va a necesitar tu testimonio, salvo para alabar a Dios. Estoy que si usted le da al botón, yo salgo como un cohete, como un misil para el cielo. ¿Saben por qué? Porque por años he tratado de comunicar y no he podido. Y hoy este año Dios ha comenzado a revelar. Porque Dios dice: si yo le estoy diciendo al pueblo que eche mano a la expiación de Cristo, tiene que saber lo que recibió. Si no, ¿de qué va a echar mano? ¿Qué convicción tú vas a tener si tú no sabes lo que es vida eterna? Wow, déjame tomar un poquito de agua. Alábelo mientras yo adoro. Wow. Seguimos. Voy a seguir porque esto está demasiado sustancioso. Dice el 36: entre tanto que tenéis luz, que era la vida eterna, Jesús, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Según ese texto, ¿quiénes son los hijos de la luz? Los que creen en la luz. Dios levantó a Jesús, y todo aquel que lo ve y cree, o sea, quiere esa vida, quiere ser sano, quiere vivir lo que es la vida de Dios, dice: yo la quiero, Señor. El que cree está diciendo: yo lo quiero, Señor. Recuerden ustedes que el texto que estamos estudiando habla de ganar la buena batalla de la fe. La fe.
Entre tanto que tenéis la luz, o sea, Jesús que era la luz, creed en la luz, en el mensaje mío y lo que yo represento, para que seáis hijos de luz. Muy importante. El que cree en la luz y anda en la luz y nace de la luz es un hijo de luz. Pablo dice que nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás. Ahora somos hijos de luz. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Acuérdense que la luz es Cristo y el mensaje de Cristo, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora miren el 44. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué tremendo. En otras palabras, el que cree en mi luz no está creyendo en la luz del Padre. El que cree en mi vida está creyendo en la vida del Padre. El 45. Y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ¿qué está diciendo? Yo y el Padre somos una cosa. El que me ve a mí, lo ve a Él. El que recibe mi luz, recibe la de Él. El que cree en mí, cree en Él. Luz, verdad. Cristo es vida, el Padre es vida, Dios es luz, Cristo es luz. Y si recibimos al Padre y al Hijo, somos luz y vida. Seguimos, el 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Que yo sepa, yo ando en tinieblas de noche cuando las luces están apagadas. Pero yo ando Jesús no está hablando de la luz física acá. Está hablando de un mensaje. Está hablando de un carácter. Está hablando de todo lo que representa a Dios, que es la vida eterna y es la luz. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Muy bien. Quiero leer unos textos para llegar a la contundencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice 5:4 hasta el 11. Voy a leer rapidito. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas, a los tesalonicenses, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hijos de luz e hijos del día. ¿Qué somos nosotros? Wow. ¿Eso es espiritual o es simbólico? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Está hablando del reino de Satanás. La luz es carácter. La luz es la iluminación de la vida de Dios en nuestras vidas. Seguimos porque no puedo parar. Por tanto, escuchen, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una cosa, ¿los hijos de luz duermen o son sobrios? Sobrios. La sobriedad representa a los que viven en la luz. ¿Qué es sobriedad? Para los que no saben, ser sobrio es lo contrario de estar borracho. Está sobrio, no está borracho. Usted anda en tinieblas. El que anda en tinieblas es el que tropieza. El que anda borracho también. ¡Bim! ¡Bim! Como el borracho que sabía cuando llegaba a la casa, por los 7 chichones que tenía uno acá. Porque se daba 7. Se caía 7 veces. 1, 2, 3. Ya llegué.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Escuchen, pues los que duermen, de noche duermen, en las tinieblas duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esas palabras, el que anda en oscuridad, anda embriagado de todo lo que implica el mundo, la vida de las tinieblas. Seguimos, porque no puedo detenerme. Pero nosotros que somos del día, de la parte clara del día, de la luz, seamos sobrios, o sea, no andemos borrachos, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, diga carácter, y del amor, carácter, fruto del Espíritu, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Wow. Díganme, ahí está hablando de algo físico o no está hablando de carácter ahí. Andar en luz es andar en el carácter de Dios. En fe, en amor, en esperanza. Andan con sobriedad, o sea que sus sentidos, el que está borracho tiene los sentidos nublados. El que anda en pecado tiene la mente oscurecida. Pero el que anda en la luz tiene claridad en su mente porque sus sentidos están ejercitados en la verdad de Dios. Hay claridad. Ahí habla de fe, de amor y de esperanza. Diga fruto del Espíritu. Porque dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo el versículo que sigue hasta llegar al 11. Dice aquí, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que durmamos, está hablando de en cuanto a esperarlo, vivamos juntamente con Él. Y dice el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como que, como lo hacéis. Okay. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 4, del 4 al 6. Atención, este versículo es poderoso, el 6, pero vamos a leer el 4. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de los malos, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Y qué hizo? Cegó. Acuérdense que las tinieblas ciega, la luz abre los ojos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que el diablo hace con el mundo? Oscurece su entendimiento, lo ciega. ¿Para qué? Para que la luz, a la luz, ¿qué hace la luz? Da entendimiento, da claridad. Luz es entendimiento. Tinieblas es ceguera. No se ve, se tropieza. Y el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero con cuál propósito? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Párate ahí, mi hermano, bien paradito. ¿Qué hace el diablo? Oscurece con sus tinieblas a los hombres para evitar que les resplandezca la luz. ¿Cuál luz? La luz del Evangelio. ¿Y qué es la luz del Evangelio? La gloria de Cristo. Diga, el Evangelio es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. ¿Ve que algo espiritual? No está hablando que el Evangelio es el resplandor, que Cristo está metido en una gloria refulgente del Evangelio. No, está hablando de lo que se implica el Evangelio. Es luz, es la vida de Dios. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo voy a llegar allí. Voy a llegar allí. Cuando dice que Cristo es la imagen de Dios, es que Cristo tiene el carácter de Dios. Y por eso es la luz de Dios. Y por eso es la vida de Dios. Porque tiene la imagen de Dios.
Pero sigan, para que vea más claro ahora. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora viene el texto poderoso. Porque Dios, dígalo conmigo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Oh, oh, oh. Gloria a Dios. Eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo cuando nos hizo nacer de nuevo. Después vamos a hablar de eso. Porque Dios que mandó de un mandamiento, así como Dios dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Vino a ti un día y tú estabas en tinieblas y dijo, sea la luz sobre Héctor, sea la luz sobre Santiago. Aleluya. Aleluya. Sea la luz sobre Patricia. Y fue la luz. Está comparando con lo que hizo en el Génesis. Dios que mandó que de las tinieblas, todo de las tinieblas, y dijo, sea la luz. Así mismo hizo con tu vida. Tu vida era tinieblas. Y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Cuando Dios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El nuevo nacimiento, Dios resplandeció en tu corazón para que la iluminación, diga luz, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, que ya vimos que en el evangelio también, en la faz o el rostro de Jesucristo. Ustedes saben que el rostro de Dios brilla, que no hay quien vea el rostro de Dios porque es tu luz. Y ahí está comparando la gloria de Cristo. Cuando usted ve a Cristo en la dimensión espiritual, es como usted ver a Dios sentado en el trono y esa luz resplandeciente, igual, hermanos. Pero ahora está hablando de una metáfora. Está ilumina, está para que usted entienda que luz y vida eterna es luz. Vida eterna es imagen de Dios. Vida eterna es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Ya que estamos en eso, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Viene lo que dice de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Y la misma imagen de su sustancia. Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen, sustancia de su esencia. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su esencia de Dios. Diga conmigo, carácter. Y yo quiero leer un último texto, que es un texto negativo, pero que lo vamos a volver positivo. Y yo termino por hoy, porque no podemos seguir. Efesios 4. Vamos a leer el 18, hablando de los impíos. Podemos leer desde el 17 en adelante, 17 y 18, para que entendamos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Parece ahí, que voy a decir algo que hace tiempo quiero decir. Si usted conoce la Biblia, usted me puede decir qué es bíblicamente para los judíos un gentil. ¿Qué es un gentil para un judío? Aquel que no es judío. Todo el que no es judío le llamaban gentil, pero no por gentileza, ¿no? Para los judíos, el que no era judío era un gentil. Y hay gente que se cambia el apellido para ser judío. Y ahí dice, cuando tú eras gentil, quiere decir que ahora tú no eres gentil. Tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño ahora. Porque los que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham, dice la palabra. Entonces,
dice que nosotros antes éramos gentiles, ahora somos hebreos judíos de corazón, circuncidados, no en la circuncisión hecha de manos, sino en Cristo, en su muerte. Así dice Pablo, yo no estoy inventando esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? Los gentiles ahí son los inconversos. En esta connotación, los que no sirven a Dios. Andan en la vanidad de su mente. Y ahora viene el versículo de oro. Teniendo el entendimiento, ¿cómo? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo tienen? Y si está entenebrecido, ¿qué significa? Que está en tiniebla, no hay luz en su entendimiento. Teniendo el entendimiento entenebrecido, escuchen ahora, ajenos a la vida de Dios. El que anda en tinieblas está ajeno a la vida de Dios. El que anda conforme al mundo y conforme al príncipe de este mundo y al reino de las tinieblas y a las obras infructuosas de las tinieblas, vive una vida ajena. ¿Sabe lo que es una vida ajena a la de Dios? Totalmente desconectada, ajena, es que no tiene nada que ver con Dios. No es compatible con Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y ahora dice, por la dureza de su corazón. Póngase el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sigue el 20. El 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No recibimos tinieblas de Cristo. No hemos aprendido así de Cristo. Y miren cómo sigue. Dice, porque solamente lo voy a leer. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús, la luz. El 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, diga tinieblas, despojado del viejo hombre, tinieblas, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y que dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Solamente lo voy a leer porque esto es poderoso. Pero yo quiero que ustedes vean carácter acá. 25, para que vean que es carácter. Por lo cual, desechando la mentira, diga tinieblas, y hablando verdad, diga luz, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, miembros de la iglesia. Airaos, pero no pequéis. El que se aira y no pide perdón y no resuelve el problema, anda en tinieblas. No se ponga el sol en vuestro enojo. Ahí quiere decir que se puede airear hasta las 6 de la tarde. No vaya a la cama sin reconciliarse con su hermano, ni deis lugar al diablo. El que se aira para enemistad, pleito, celo, ira, contienda, es el diablo. El que hurtaba andaba en tinieblas, ya no hurte más, anda en luz. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida de tinieblas salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias ¿a qué? ¿A qué? A los creyentes. Yo quiero seguir leyendo, pero ya lo voy a dejar ahí, porque yo lo voy a estudiar con usted este pasaje, pero en otro contexto. El fin de todo discurso oído es este: la vida eterna. Oh no, si me falta el texto sublime. No, de verdad. Ahora viene el texto poderoso. Wow. Con esto va a terminar, seguro. 2 Timoteo 1:10. Muy conocido, pero ahora lo voy a ver en otra connotación. 2 Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué hizo Cristo?
La muerte. Y sacó a la luz, ¿qué cosa? ¿Qué sacó a la luz? Cristo con su vida y su resurrección. Él mató la muerte y sacó en su resurrección la vida. ¿Y qué? Y la inmortalidad por medio del evangelio. Diga, vida e inmortalidad son dos cosas distintas, porque hay una I que la separa. Si fueran la misma cosa, no hubiera una I. Cristo no solamente te dio inmortalidad, te dio vida eterna. Cristo sacó a la luz la vida eterna, vida de Dios. Y como tú eres mortal, entonces te da inmortalidad. Amén. Entonces, el fin de todo discurso oído es que la vida eterna es más que inmortalidad. Y que la inmortalidad simplemente, en el caso nuestro, es una aplicación de la vida eterna. Porque la vida eterna es todo lo que es la vida de Dios. Su carácter, su imagen, su naturaleza y toda esencia de su ser. Jesucristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Dale aplauso al Señor. Aleluya. 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 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Wow. Ahora van a entender por qué hay que echarle mano a la vida eterna. Ahí uno dice, échale mano a la inmortalidad. No, ya eso te lo va a dar Cristo. Échale mano al carácter de Dios. Échale mano a la vida del cielo. Comienza a vivir aquí como Cristo vivió aquí. La vida de Dios aquí. Right now, here. Eso es echarle mano a la vida eterna. Pero vamos a continuar. ¿Entendió mejor ahora? ¿Cuántos entendieron mejor ahora? Amén. Ahora déjame orar por ti. Padre bendito, Dios bueno y eterno, te doy gracias porque yo hace tiempo tenía la preocupación de que esto se entiende muy limitadamente. Creo que tú nos has iluminado hoy en la faz de Jesucristo para que entendamos, Señor, lo que significa vida eterna y la luz de la vida, para que echemos mano y la vivamos este año, Señor, porque ahí está nuestra victoria, que ya está ganada, terminada y finiquitada en Cristo. Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, te ruego que esta palabra sea plasmada, escrita en nuestros corazones con letras de fuego, con cincel de hierro y punta de diamante, usando la metáfora del profeta Jeremías, por amor a tu nombre, Señor. Que todos entiendan y que desde ahora en adelante le echemos mano a esa palabra y digamos, yo no me voy a limitar en el conocimiento de Dios, yo voy a seguir creciendo en esa vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De eso hablaremos próximamente, lo que es conocerle para vivir la vida eterna. Señor, que caigan las escamas en nuestros ojos, que veamos en el resplandor del rostro de Cristo. Por favor, ilumina nuestro camino en el conocimiento de la luz y de la verdad. Por favor, que todos entendamos y que retengamos esta palabra y que tú sigas revelando más y más. No te detengas, porque este conocimiento es infinito, como tú eres infinito. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como oró por mí, por esta congregación, oró por ti, mi hermano. Y le ruego al Señor, en su misericordia, en Cristo Jesús, que ilumine los ojos de tu entendimiento, que tú puedas entender hoy lo que tú nunca has entendido, lo que es la revelación de la verdadera definición de lo que es la vida de Dios, la vida eterna, y que nazca en ti la sed insaciable de conocer más a Dios, su vida, y echarle mano a todo lo que representa esa vida
para agradar a Dios y esa vida como una arma espiritual para prevalecer firmes en la fe hasta el día que veamos al Rey en su hermosura. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.